Quisiera compartir una palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y está directamente relacionado con esto de crecer, de crecimiento, de lo que hemos podido madurar en el Señor. Y nuestro tema de hoy se llama Extiéndete. Y tiene que ver con un versículo que quizás para algunos es conocido, que está en el libro de Isaías, capítulo 54. Vamos a leer los primeros 3 versículos, Isaías 54, versículos 1, 2 y 3. Y lo que hoy vamos a compartir es esto acerca de poder extendernos y crecer y prepararnos para crecer. Y también dentro de esto quisiera compartirles 3 pasos importantes que tenemos que dar para extendernos. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? ¿Cómo se ve de aquí a 5 años más en el servicio de la obra del Señor? ¿Dónde va a estar en 5 años más? ¿En la misma silla, haciendo las mismas cosas, o habrá crecido, se habrá metido en algún ministerio, estará trabajando en algún liderazgo? ¿Dónde te ves en 5 años más? Porque lo que no podemos hacer es pensar que el próximo año vamos a seguir haciendo lo mismo que hoy. Si nos proponemos el próximo año seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy, entonces estaremos marcando el paso, estaremos como si estuviésemos corriendo en esas bicicletas que están estacionadas, que son estacionarias, que son solamente de ejercicios. Pedaleamos y pedaleamos y pedaleamos y nos esforzamos por pedalear cada vez mejor y cada vez más rápido, pero nunca avanzamos, nunca llegamos a otro lugar, porque estamos en un ejercicio que no nos permite avanzar. Y lo que nosotros debiéramos hacer, y espero en el Señor que podamos salir motivados hoy por medio de su palabra, con lo que Dios está hablando al pueblo de Israel, mientras ellos están viviendo en cautiverio. Ellos están bajo el cautiverio de Darío, un persa que obviamente estaba ejerciendo una conquista sobre el pueblo de Israel, sobre Jerusalén, y ellos estaban viviendo en la cautividad, estaban viviendo fuera de su país. Y pareciera ser lógico que los israelitas, si estaban en cautiverio, si eran esclavos, tuvieran una mentalidad de esclavo. Pero en medio de ese concepto de vivencia que ellos tenían de esclavitud, Dios les entrega una palabra que vamos a leer ahora en estos primeros 3 versículos. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará a las ciudades asoladas. El pueblo de Israel estaba en cautiverio, el pueblo de Israel estaba en un tiempo de vivir bajo opresión, estaban viviendo esclavos y tenían algo que es peor que vivir en la esclavitud. Y si hay algo peor que vivir en la esclavitud, es tener una mentalidad de esclavo. ¿Para qué nos levantamos con ganas hoy si estamos aquí presos en un lugar? ¿Para qué nos alegramos y nos contentamos si al final estamos aquí viviendo una situación de cautiverio? ¿Para qué vamos a hacer estas cosas o esto u otro si al final vamos a seguir aquí y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí? Y el pueblo de Israel es presentado como una mujer estéril. Cuando la Biblia dice en Isaías 54, escúchame, mujer estéril, no le está hablando a una mujer que es estéril, sino que se lo está diciendo al pueblo de Israel para que ellos pudiesen entender lo que Dios les estaba diciendo. Dios les estaba diciendo: cuando una persona es estéril, no puede tener hijos, lo propio y básico de esta situación es que no construya una habitación para hijos. Lo más probable es que no construya o tenga un lugar de un área de juego en casa, porque si no tiene hijos y es estéril, entonces ¿para qué vamos a construir esto? Y Dios les está diciendo: ustedes están pensando de la misma manera, como una mujer estéril. ¿Para qué voy a extender mis cortinas y mis carpas
porque en ese tiempo no habían habitaciones o casas como la de nosotros, sino que básicamente estaban en un lugar que eran carpas o tiendas, y ellos vivían ahí, estaban ahí, vivían bajo opresión, bajo cautiverio. Entonces Dios les dice, ustedes siguen pensando que la carpa que tienen ahora es carpa suficiente porque están presos, pero no piensen así, le dice Dios. No piensen como esclavos, porque a pesar de que están viviendo en esclavitud, tienen un Dios poderoso que está con ustedes. Y entonces empieza Dios a decirle algunas cosas que ellos tienen que hacer y que nosotros vamos a ver que son 3 pasos espirituales o 3 cosas que podríamos hacer para poder extendernos, avanzar o crecer. Si hacemos esto, yo personalmente y usted personalmente va a crecer en el Señor, va a seguir creciendo, porque hasta ahora hemos crecido, eso es innegable. Quizás no crecimos tan rápido, quizás no crecimos tanto como esperábamos, pero hemos crecido. Somos una generación que puede decir, nosotros vivimos una pandemia mundial y salimos adelante. Era cristiano en esa época, o sigo siendo cristiano, pero era cristiano en esa época, y a pesar de todas las cosas, de que no pudimos congregarnos, de que no podíamos estar juntos, de que no podíamos hacer reuniones, nos juntábamos online y compartíamos, y cuando se acabó todo, seguimos firmes y seguimos avanzando. Es decir, sí o sí nosotros hemos crecido en el Señor. En estos últimos años hemos crecido en el Señor. Incluso la gente más nueva que se está incorporando a la iglesia o al Señor, a crecer en las cosas espirituales, el hecho de que estés cada semana viniendo ya es una muestra de que tú estás siendo parte del crecimiento de la iglesia, pero también parte dentro de tu propia forma de vivir la vida espiritual. Estás creciendo porque estás siendo parte de lo que Dios está haciendo en un lugar determinado, que en este caso sería con nosotros aquí en Casa de Dios en Alto Hospicio. ¿Cuáles son estos 3 primeros pasos o estos 3 pasos que debemos dar para extendernos? El primero está en el versículo 1, y el primer paso para extendernos se llama gozo previo. El gozo previo tiene que ver con aprender a mirar las cosas en fe, no en la realidad que tengo. ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel? Le dice, regocíjate, estéril, regocíjate. La que no daba luz, levanta canción, ponte a cantar y da voces de júbilo, no porque eres estéril, sino por lo que va a venir. ¿Va entendiendo? Si usted ve su realidad y solo ve su realidad, lo más probable es que termine quitándosele el ánimo. Es como, no, ¿para qué? Otra vez lo mismo, siempre lo mismo y otra vez lo mismo. Y eso desanima. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ponte a cantar. Siguen en cautividad, siguen en cautiverio, siguen siendo esclavos. Han pasado años en esclavitud y han dejado de cantar y han dejado de regocijarse en el Señor. Pero Dios les dice, mira, en la misma condición que tenías ayer, hoy ponte a cantar. Porque no va a cambiar tu situación hoy día. Ayer eras esclavo, hoy cantas y mañana seguirás siendo esclavo. Y entonces, ¿para qué canto? Porque hay una palabra de Dios para extenderte. Muchas veces solo nos enfocamos en lo que estamos viviendo y dejamos de cantar al Señor. ¿Cuántas veces nosotros, cualquiera de nosotros, ha pasado una situación particular en la vida y no se alejó de Dios? Pero Dios dice, es como que estuvieras conmigo, pero no estás. Ha tenido gente de visita en casa o la familia en casa y estamos todos aquí conversando, pero hay uno como que no está. Que está ahí, está sentado con nosotros, incluso puede estar comiendo con nosotros, pero no está presente. Es como que está comiendo, pero está pensando en algo más, no sé, en un montón de cosas que está viviendo, que está queriendo hacer, o simplemente está soñando. Quizás todo lo que está soñando es bueno, pero no está disfrutando del estar con los demás. Y a veces a nosotros nos pasa así en la vida espiritual. Servimos al Señor, venimos aquí a la iglesia, hacemos cosas, no sé, tocamos, cantamos, estamos en la puerta, le decimos al hermano, bienvenido, que Dios te bendiga, y se va el hermano y me quedo ahí. Porque como que a veces el servicio a Dios lo vemos como algo que tengo que hacer y no algo que disfruto de hacer en gratitud para con Dios. Y a veces perdemos el enfoque de las cosas.
Y nos enfocamos en lo que estoy haciendo. Bueno, tengo que predicar, así que paso, predico, que el Señor les bendiga, gracias, me siento. Ya hice lo que tengo que hacer. Pero no es lo que tengo que hacer. Hay una pasión en el servir. Hay una pasión en hacer cosas para Dios. Cuando Dios nos usa, cuando Dios nos utiliza en su obra, hay gratitud por lo que Él usa nuestras vidas. No hacemos las cosas porque tengo que hacerlas. Imagínense que al que amas, a la persona que amas, te dijera todas las mañanas, hola, te amo, ya te lo dije, y se va. O sea, sí dijo lo que queríamos escuchar, pero agregó una frase que mata toda pasión, ¿no? Así como, te amo, yo te lo dije, no te voy a olvidar. Porque después no vendí diciéndome, no me decís que te amo. Y uno dice, mejor no me lo hubiera dicho. Me lo está diciendo por compromiso, porque tiene que hacerlo. Y a veces nuestro servicio a Dios se vuelve una obligación. Tengo que ir a la iglesia. No, yo no tengo que ir a la iglesia. No, ¿en serio? No. Yo quiero ir en gratitud con Dios. Y porque en la iglesia donde Él nos pone para crecer, para plantarnos aquí y crecer. Mire, van a pasar 15, 20 años y esta flor, esta planta que tenemos aquí en el macetero, lo más probable es que crezca. Yo no voy a estar así un día, hermanos, que el Señor les bendiga y metido detrás de la planta, ¿cierto? Vamos a tener que sacarla y ponerla en otro lugar y poner otra planta más chiquitita y que vaya creciendo aquí con nosotros. Pero la Biblia dice que nosotros debemos plantarnos en la casa de Dios para crecer, no como un arbolito chiquitito, no como una planta chiquitita. Dice la Biblia para que sean como los cedros del Líbano grandes o como las palmeras que están en los desiertos y que crecen y son grandes y son enormes. Así debemos crecer nosotros en el Señor. Es decir, hoy puedo ser una planta chiquitita que está haciendo algo en la iglesia, en la obra del Señor, para el Señor haciendo algo que Él nos está pidiendo, que yo estoy haciendo para Dios, pero no puedo pensar que toda la vida voy a ser como una plantita. La Biblia dice, piensa en grande, actúa en grande para que puedas crecer. Extiéndete. Si yo quiero que esto crezca más rápido, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner en un macetero más grande para que tenga más espacio donde nutrirse de un montón de cosas que requiere para el crecer. ¿Cuántas veces cambiaste una planta de un macetero y cuando lo sacaste la raíz ya se había formado en la forma del macetero? Porque siempre quiso crecer la raíz, pero la teníamos en una maceta que era pequeña. Y a veces nuestra vida espiritual quiere crecer y nuestro espíritu anhela el congregarnos, el buscar de Dios, el orar, el leer la Biblia, pero ahí estamos nosotros, no me gusta, que aquí, que allá, y pongo mil excusas para no crecer y soy como un macetero chiquitito. Pero espiritualmente yo sé que hay algo más de Dios para mí. Y entonces Dios le dice al pueblo de Israel, ¿estás en cautiverio? Sí, Señor, estamos aquí en la cautividad y no es grato estar aquí en la cautividad. Bien, dice Dios, vamos a cambiar las cosas. ¿Quieren que haya cambio? ¿Quieren crecer? ¿Quieren salir de su mala situación? Sí, decía el pueblo de Israel. Entonces Dios le dijo, pónganse a cantar. ¿Hemos cantado en nuestra tristeza? ¿Hemos cantado en nuestra dificultad? Hay un versículo en la Biblia que dice, se pegue la lengua a mi paladar si yo no alabar el nombre de nuestro Dios. A ver, dígale, Señor, no lo diga porque si no... Ángel, por favor, no escuche esta parte. Señor, si esta semana yo no canto para ti, que se pegue mi lengua al paladar. Y la próxima semana llegamos todos y, oh, hermano, ¿cómo está? Y ya sabemos que no cantó el Señor. No, pero que fue una semana difícil, que fue pero complicado porque pasó esto otro. El pueblo de Israel estaba viviendo en esclavitud y Dios le dice, ¿quieren cambio? Sí, comienza a cantar. ¿Por qué cantamos en la iglesia? ¿Por qué el Salmos es un himno, o sea, un libro de cánticos espirituales, de himnos, de salmodías, de cánticos espirituales que se cantaban en la congregación, que se cantaban en el tabernáculo, se cantaban en el templo?
se cantaban en tonalidades graduales, iban aumentando de tono, de volumen, cantando. Todo eso antes de recibir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cantar a Dios produce alegría en el corazón. Porque cantar a Dios trae ánimo, trae todas las emociones internas que se van aflorando en el corazón y uno se alegra. Por eso cantamos al Señor. Si usted dice, no, voy a ir tarde, voy a ir al culto, pero voy a ir solamente a escuchar la prédica. Error. Porque cantamos al Señor y eso trae alegría al corazón, trae esperanza, trae alegrías internas que cuando nos sentamos a escuchar la palabra del Señor, no nos quedamos dormidos. Porque hemos cantado y está el corazón ahí cantando, contento, y nos sentamos a escuchar la palabra del Señor. Y entonces Dios le dice, lo primero que tienen que hacer, si quieren salir de su condición, si quieren tener libertad de esta esclavitud que tienen como pueblo, cante. Enfocarnos en nuestra realidad nos ayudará simplemente a estancarnos. Es que yo soy así. Siempre he sido así. Y eso te estanca, eso no te hace crecer, no te ayuda a crecer. La alegría es cantar pensando en el futuro. Estoy viviendo una situación difícil, pero voy a cantar a Dios porque Él va a traer solución. No sé si la que yo quiero, pero solución va a haber. Y si no se dan las cosas como yo quiero, cantaré en gratitud a Dios porque a pesar de todo, estuvo conmigo. El segundo paso para extendernos es, confía en lo que Dios ha dicho. Dios dijo que esta iglesia iba a crecer. Así que por eso hay harta hermana embarazada, harto hijo. Bueno, también es una parte del índice estadístico de crecimiento, pero no es eso. Es que mucha gente va a conocer al Señor y va a llegar a la iglesia. ¿Y cómo va a ser? El Señor los va a pescar y los va a tirar para adentro. No, pues. Tenemos que hacer nuestra tarea, ir a hablar con nuestros amigos, familiares, con los que están cerca de nosotros. Es que yo quiero que el Señor me lleve a China. No, ahí al vecino nomás. No, es que yo sueño con ir a Pakistán a llevar la palabra del Señor. Te va a llevar después que empieces con la familia, después que empieces con el vecino, después que hagas el trabajo aquí. Entonces Dios te va a llevar. Versículo 2. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. El pueblo de Israel estaba diciendo, ¿para qué vamos a extender nuestras tiendas? ¿Para qué nos vamos a extender si somos los mismos? ¿Para qué? Somos los mismos, exactamente los mismos. Y Dios dice, estás pensando en lo que tienes, no en lo que va a venir. Y entonces hay que pensar de manera diferente. Porque si no vamos a seguir siendo exactamente los mismos. Aférrate a la palabra que Dios te ha dicho. Fíjese, la fe ¿en qué consiste la fe? En creer lo que Dios me dijo. Hay una frase en estos memes o chistes que salen a través de redes sociales. Y hay una frase que dice lo siguiente: traigo una palabra de Dios profética para tu prosperidad. ¿Quieres prosperidad? Amén. Tengo una palabra profética de Dios para ti, para que prosperes en la vida. ¿Y cuál es esa palabra? Trabaja. Trabaja. Junta plata. Invierte bien. No malgastes. Es que yo tengo fe que el Señor me puede hacer millonario. Sí, y Él puede hacerlo, pero no dijo que te lo iba a hacer. Son dos cosas diferentes. Creer que Él puede hacerlo no significa que lo va a hacer. Yo creo que Dios me puede hacer rubio. Sé que tiene el poder para hacerme rubio.
pero nunca me va a hacer rubio. No, es que yo creo en el Señor y yo voy a orar al Señor y voy a ayunar y no te va a pasar hambre. Es que yo creo que yo crea no significa que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar su carácter? ¿Y por qué no lo ha cambiado? Por la simple razón que la Biblia dice, deje de hacer esto, no haga esto, preocúpese de vivir así, cuide el gozo, cuide la paz. Es decir, cambie usted. Quítese de ustedes la ira, el enojo, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y un montón de otras cosas más. Cuide lo que tenga, el gozo, la paz, la paciencia, eso cuídelo para que no se pierda, porque si se pierde el gozo, ay Señor, mejor cuídelo. Si Dios te dio una palabra, Él la va a cumplir. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no veo, pero no en base a lo que yo quiero, sino en base a lo que Dios dice. Si Dios dice, yo te voy a dar esto, espere hasta que lo tenga porque lo va a recibir. Dios dijo. Pero yo creo que me va a ir bien en la prueba. Si no estudiaste, no te va a ir bien. No te va a ir bien. No hay forma de que te vaya bien. No te va a ir bien. Simplemente no te va a ir bien. Gracias. Esto es un déjà vu, ¿no? Sí, pareciera ser un déjà vu. Nosotros debemos aprender a entender que lo que el Señor está haciendo es en base a su palabra. Mire, Dios dijo que esta iglesia iba a crecer. Y déjeme decirle algo, esta iglesia va a crecer. No sé si tú vas a crecer. Son dos cosas distintas. Hay muchos en el pueblo de Israel que extendieron sus tiendas y dijeron, extendámonos porque un día vamos a ser libres y vamos a tener hijos y vamos a tener familia y van a llegar los nietos y vamos a estar con ellos. Y extendieron sus lugares. Pero muchos dijeron, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué si estamos aquí somos los mismos? Es más, algunos dijeron, ¿para qué vamos a traer hijos si somos esclavos? Pero seguían pensando en el hoy, en la circunstancia, en la situación que estaban viviendo y no estaban pensando en lo que Dios les estaba diciendo. Cuando Dios dice vamos a crecer es preocúpese por crecer. Preocúpese por hacer las cosas para extenderse y crecer, madurar. Si yo oro poco, leo poco la Biblia, me congrego de vez en cuando, ni ayuno. Y digo, sí, voy a crecer, voy a madurar en el Señor. No va a crecer. Si seguimos haciendo las mismas cosas, no vamos a crecer. Tenemos que crecer, tenemos que extendernos. Hay que esforzarnos por hacer algo más, pero debemos entonces dar el tercer paso para crecer. El primer paso era regocíjese por lo que va a venir. ¿Sabe? La esposa de Walt Disney, el día que se inauguró el centro recreacional de Walt Disney en Estados Unidos, alguien le dijo a su esposa que lindo hubiese sido que tu esposo pudiese ver esto que él siempre quiso tener. Y su esposa le dice, ¿sabes qué? Estás equivocado, mi esposo vio esto. Por eso lo estamos disfrutando. Porque él lo vio antes. Trabajó para eso. Y que no esté en la inauguración, solo un detalle. Porque esto no existe sin un sueño y sin acciones que llevaron cambios para que ese sueño se hiciera realidad. La Biblia dice,
ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Fíjese lo que dice Dios, no seas escaso. No seas escaso. Es como cuando a veces hemos pasado necesidades económicas, ¿cierto? Y uno dice, Señor, mándame un pancito. Yo me conformo con un pancito. Y alguien llega a la casa y dice, tome, aquí tiene una barraqueta, listo. Pero al lado hay otro hermano que estaba pasando una situación similar y dice, Señor, yo sé que tú provees. Envía lo que tú tengas para nosotros. Tú bendice nuestras vidas. Es más, si nos das, yo puedo darle a otro que necesite también. Y entonces al vecino de al lado le llega un camión con un montón de mercadería. Y es porque uno oró con sabiduría y el otro pidió alguito. Es como cuando estamos sin pega y decimos, Señor, un trabajo en lo que sea. Y después estamos, la cuestión. ¿Y para qué oraste entonces con lo que sea? Señor, aunque sea que me paguen el mínimo, ganando el mínimo, Señor, no alcanza para ni una cuestión. ¿Y para qué oro así? Señor, me quiero casar, mándame cuánto. Ore con sabiduría. ¿No los pasó así? ¿Se acuerda que hubo una época acá en Chile donde entregaban casitas chiquititas? Quizás Dios respondió a la mucha oración de los cristianos que decían, Señor, una casita. Dice, extiéndete, y cuando te extiendas, no seas escasa. No, Señor, un poquito, Señor, con un poquito nomás. Ah, Señor, 4 casas, tampoco pues. Hay que ser realistas en nuestras cosas. Les conté la triste historia de mi pececito que se murió, ¿cierto? Bueno, el que vino al culto la semana pasada sabe, que el que no, Dios tenga misericordia de sus vidas. Bueno, resulta que fui a preguntarle al encargado de los peces, ¿por qué se murió el pececito? Y me hizo las preguntas de rigor y me dijo, mira, por esto, por esto, por esto. ¿Qué estás haciendo tú con esto? Yo dije, yo hice esto, esto y esto y mi acuario está ahí bonito. Me dijo, ya sé por qué se murió. ¿Por qué se murió? Por su culpa. ¿Por qué? Dijo, ¿a quién se le ocurre poner peces grandes en peceras chicas? Dijo, se ven lindos. Pero me dijo, ¿se están mordiendo entre ellos? Sí, ¿cómo supo? Están irritados, están alterados porque necesitan espacio para moverse. Entonces yo pillo y dije, me estoy haciendo un acuario más grande, de 40 por 50. No, me dijo, mínimo 1 metro. Porque yo pensé que con esa pecera estaba bien, po. Pero no pensé en lo que quería tener. Peces grandes necesitan un acuario más grande. Y entonces este versículo me hace sentido cuando Dios dice, ¿quieres crecer? Sí, voy a leer la Biblia un versículo más cada día. Bueno, sí es crecer, pero es poquito. ¿Quieres servir al Señor y hacer? Bueno, entonces propóngase a hacer cosas grandes. Voy a estudiar instituto bíblico. No, es que... Bueno, ya por último empieza a conectarse a los discipulados. Empieza a hacer pasos para servir, para hacer cosas grandes. Algunos de nuestros chicos del ministerio del equipo de alabanza se metieron en cursos de canto. ¿Para qué? Para hacerlo mejor, pues. Para mejorar. Y para nosotros estábamos así como, no, pero si cantan bien, pues. Pero ellos dijeron, pero podemos dar más. Y vamos a invertir en eso. Y nosotros compramos unos parlantes enormes, grandes, para sonar. Y llegó el sonidista y dijo, pero con eso es suficiente.
¿Por qué? Porque escuchamos también a quienes son expertos en sus áreas. Y si ponemos fierro del 20, pero ¿para qué si con 12 es suficiente? No, pero más, es mejor, ¿para qué no? Pero si con 12 no se va a caer. Y a veces a nosotros nos gusta malgastar lo que hacemos. Extiéndete, haz mejoras, porque vas a crecer. Pero si seguimos haciendo lo mismo, no crecemos. Alguien va a venir de la iglesia y te va a decir, hermano, usted puede hacer esto, hermano, usted puede hacer esto. No, no, es que yo nunca lo he hecho. Yo nunca había predicado antes la primera vez, pues. Nunca. Nunca había sido pastor antes de ser pastor. Nunca había sido casado antes de casarme. Es decir, o te arriesgas o sigues soltero. O te arriesgas y entras a un ministerio. O te arriesgas y creces. Y sabe, la iglesia va a crecer porque Dios ya lo dijo. La pregunta es, ¿vamos a crecer contigo? ¿Vas a crecer junto con nosotros? ¿Vas a ser parte del crecimiento? Mire, nosotros nos vamos a ir a predicar a India. Nos vamos a ir a predicar a muchas partes. Pero todos los meses mandamos dinero para que los que están allá puedan seguir haciéndolo. Es decir, somos parte aunque no estamos allá. Y ahora me entró otro bichito. Tenemos unos amigos que están en África y nos contaron, dijeron, ¿sabes qué? Aquí donde estamos predicando el mensaje de salvación no hay agua aquí, no hay agua. Y tienen que traer camiones con agua hasta aquí. Fue todo lo que comentó y yo quedé así como... Y ya le mandé, oye, ¿y cuánto vale llevar un camioncito de agua para allá? ¿Y sabes? A veces nos olvidamos de lo que estamos haciendo. A veces nos olvidamos de los compromisos que tenemos. ¿Cuántos todavía tienen la alcancía misionera en su casa y no la han traído? Y no hemos podido quizás enviar dinero donde debemos enviarlo con ese dinero que está destinado para eso. Nosotros no vamos a sacar comedor solidario y mandarlo a misiones. Ni de misiones lo vamos a sacar y lo vamos a mandar a comedor solidario. Cada cosa está en su punto. Pero ¿cuántos dijeron, a mí me gustaría servir al Señor en esta área o ayudar en esta área? O yo me comprometo con Dios en esto. Nadie se comprometió con la iglesia, nadie se comprometió con el pastor. Nadie le obliga a hacer algo a usted. Cuando decimos venga a dejar su ofrenda es traiga de gratitud de lo que Dios le dio. Jamás les vamos a decir, ¿quieres que Dios te dé? Trae plata para acá. Porque así no funciona Dios. Dios no es así. Señor, aquí yo doy 20 lucas porque necesito 100. Y Dios dice, perdiste 20. Ahora necesitas 120. Porque dice, no es así. Das de lo que recibiste, das de gratitud. Cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando damos, no damos para tener, no damos para recibir, sino de lo que recibimos. De eso damos, de gratitud. Y entonces, si usted quiere crecer, ahorre bien, invierta bien en las cosas espirituales, en su economía familiar. No levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de aquí hicieron un cumpleaños para el hijo de 1 año que ni se acuerda del cumpleaños, nunca se va a acordar del cumpleaños y se endeudó por un cumpleaños? Y más encima, durmió todo el cumpleaños. No levanten la mano. Pero eso no es malgastar, es que es un cumpleaños para mi hija, para mi hijo. No, los 2 o 3 primeros cumpleaños de vida son para uno. Para el papá, para la mamá. Porque el hijo, ¿quién se acuerda de lo que hacía cuando tenía 4 o 5 años? Nadie.
seguro hay un superdotado que se acuerda, pero la gran mayoría, nada. Y a veces malgastamos. Y en nuestra vida espiritual a veces hacemos lo mismo, malgastamos tiempo que debíamos haberlo aprovechado con Dios. Es malo ver una serie en Netflix, no es malo. Pero si no oras y ves la televisión, está mal. Si no pasas tiempo con la familia y estás en Netflix, está mal. Si estás jugando y no estás con la familia, está mal. No es malo jugar, no es malo Netflix. Pero sí el tiempo que dedicamos a cada cosa. Entonces cuando la Biblia dice al pueblo de Israel, aunque estén en esclavitud, déjense de pensar como esclavos y extiéndanse. Prepárense porque va a llegar el momento en que van a dejar de ser esclavos y van a tener que recién estar haciendo las cosas. ¿A quién no le dijeron alguna vez, junta plata, abre tu libreta de ahorro para la vivienda y junta platita? ¿Y a quién no le dijeron, ¿tenéis libreta? Sí. ¿La tenéis con tiempo? Sí. Tengo un cupo, ¿tenéis la plata? No. Perdiste la oportunidad. Y la perdiste. Y no porque Dios sea malo. Y Dios no me quiso bendecir con las 600 lucas que tenía que tener. Una casa nueva con 600 lucas. Y Dios no me lo quiso dar. Te dio por años y la libreta la tenías, pero no guardaste la plata. La Biblia dice, el tiempo y la ocasión para las cosas buenas le acontecen a todos. ¿Crezcamos? Sí. Crecer bien es otra cosa. Y para hacerlo hay que tomar las decisiones hoy de crecer. Así que póngase de pie. Yo creo que el Señor nos ha hablado, ¿no? Y nótese que no vamos a tomar una ofrenda, ven acá al altar a dejar aquí la plata para que... No. No somos ese tipo de iglesias. Es cosa que si usted tiene algo para invertir, para su familia primero, para sus necesidades primero, y de lo que queda, de lo que el Señor proveyó y multiplicó y dio más, usted diga, ¿sabe qué? En la iglesia faltó esto. Pastor, mire, o secretaria, pastora, o líder, mire, yo quiero comprar esto. Lo primero que te van a decir es, cómprelo y tráigalo. Y si tú dices, no tengo el tiempo, entonces le decimos, transfiere el dinero, deposítalo, y cuando lo compremos, nosotros le mandamos al que entrega un dinero para algo, le mandamos copia de la compra. Y le decimos, gracias por bendecir la iglesia con esto, y este es el comprobante de que lo compramos. O simplemente lo ves, ¿no? Si compras un púlpito nuevo, quizás no te vamos a mandar el comprobante, pero está el púlpito nuevo. Es decir, las cosas se hacen como tienen que ser en un orden. Y cuando hacemos retiros de matrimonios, cuando hacemos eventos para venir y aprender de la palabra del Señor, cuando invitamos a un pastor o a un matrimonio de pastores para que vengan y nos ministren una palabra, en esos días hay que estar con mayor razón. Porque a veces los hijos dicen, ¿cuándo vamos a invitar a alguien a almorzar? Porque ese día se come rico. Todos los días son ricos, todas las comidas son ricas, todo lo que cocinamos en casa es rico, pero cuando llegan los invitados hay postres, no hay yupi, no hay jugo yupi, no hay jugo suco, hay Coca-Cola o bebida. ¿Por qué? Porque son días especiales. Y en nuestra vida espiritual deberíamos hacerlo igual. Congregarnos porque hay que alimentarse espiritualmente. Pero cuando traemos gente o vienen pastores o visitas, invitados, amigos, que vienen a compartirnos una palabra del Señor, es cuando más debiéramos estar presentes. Pues son días especiales en los cuales el Señor, a veces viene alguien de afuera que ni nos conoce y nos da duro. ¿Sí o no? Porque han venido gente y nos han hablado y pastor, ¿de qué hablo? No sé, lo que Dios te diga. Ya, el Señor se pone a mandar aquí. Pero eso nos hace crecer. Así que cierre sus ojos y oremos juntos al Señor.